El sobre estaba en el segundo cajón, debajo de los planos del viaducto de la Ronda Norte. Un sobre manila sin nombre, con el logo de Recursos Humanos en la esquina. Lo reconocí de inmediato, porque yo mismo había rellenado 3 como ese en 8 años, uno por cada revisión salarial firmada como si fuera un favor. Lo abrí. 2 hojas. La primera era la mía. La segunda era la de Renato Vilaza, 23 años, 3 meses en la empresa, título recién enmarcado. Su cifra era un 62% más alta. 62. No lo calculé con papel, lo calculé mentalmente, igual que calculo cargas por metro lineal, y el número me salió limpio a la primera. Me llamo Sergio Prats, tengo 41 años, una rodilla izquierda que me recuerda cada invierno que pasé demasiadas horas en obra cuando tenía 20, y una capacidad que pocos en este sector reconocen como lo que es: memoria estructural. No es que recuerde bien los proyectos, es que los recuerdo completos. Cada carga, cada coeficiente de seguridad, cada decisión tomada un martes por la tarde cuando el plazo apretaba y el cliente llamaba y alguien tenía que saber exactamente qué se podía y qué no se podía hacer. Ese alguien, durante 11 años en Constructora Aldavera, siempre había sido yo. Entré a Aldavera con 30 años, después de 7 en una consultora de estructuras, donde aprendí que la ingeniería civil tiene 2 idiomas, el de los planos y el de los presupuestos, y que quien solo habla uno de los dos siempre termina trabajando para quien habla los dos. Aprendí los dos. Tardé tiempo, costó errores, pero los aprendí. En Aldavera fui ascendiendo de forma que en este sector llamamos orgánica, que es una forma elegante de decir lenta y sin que nadie te explique muy bien los criterios. Primero técnico de estructuras, luego coordinador de proyecto, luego responsable de la división de infraestructura viaria, que es el puesto que ocupa hoy y que en la práctica significa que soy el que firma cuando algo puede salir mal y el que desaparece del organigrama cuando algo sale bien. 11 años. 17 proyectos cerrados. 3 de ellos con presupuesto por encima de los 20 millones. Ninguno con incidente estructural registrado. Ese último dato no está en ningún informe de la empresa porque en construcción los éxitos no se documentan, solo los fallos. El proyecto que tenía encima de la mesa cuando encontré el sobre era el viaducto de la Ronda Norte, una obra de infraestructura viaria para el ayuntamiento de Valcrest, con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de contrata de 34 millones. Era el proyecto más grande que Aldavera había ganado en 5 años. Lo había ganado, en parte, gracias a la propuesta técnica que yo había redactado durante 3 semanas en noviembre, incluyendo una solución de cimentación por pilotes de gran diámetro que reducía el impacto sobre la red de saneamiento existente y que el jurado técnico del concurso había valorado específicamente en el acta de adjudicación. Mi supervisor directo era Gonzalo Méndez. 48 años, ingeniero de caminos como yo, con el tipo de autoridad que en las empresas constructoras se construye más por antigüedad y por conocer a las personas correctas que por el volumen de trabajo técnico real. No es que Gonzalo fuera incompetente, era perfectamente capaz, pero había una diferencia entre ser capaz de hacer el trabajo y ser la persona que el trabajo necesitaba, y en los proyectos complejos esa diferencia siempre terminaba llegando a mi mesa. Los recién graduados habían llegado en septiembre. 4 de ellos, contratados dentro de un programa de incorporación de jóvenes talentos que la dirección había anunciado con el entusiasmo de quien ha descubierto algo nuevo, cuando en realidad estaba reinventando algo que la empresa había tenido 20 años antes y había abandonado por costoso. Renato Vilaza era uno de los 4. Buena actitud, muchas ganas, preguntas inteligentes. Me había pedido que le explicara el proceso de cálculo de la sección transversal del tablero del viaducto y lo había escuchado durante 40 minutos con una concentración que me recordó a mí mismo a su edad, cuando todavía creía que entenderlo todo era cuestión de tiempo y atención. Eso fue en octubre. En noviembre encontré el sobre. No lo busqué. Eso es lo primero que quiero dejar claro.
no por cuestión moral, sino porque cambia el tipo de historia que esto es. No soy el tipo de persona que revisa cajones ajenos, ni intercepta correos, ni construye casos a partir de información obtenida de forma turbia. Soy ingeniero. Trabajo con lo que hay, con lo que aparece delante de mí, con los datos que el sistema produce, aunque nadie los haya pedido explícitamente. Los buenos ingenieros no buscan los problemas. Los encuentran porque están mirando en la dirección correcta cuando aparecen. Lo que hubo fue esto. El viernes anterior, Gonzalo había usado mi mesa mientras la suya estaba ocupada por una reunión con el cliente. Dejó papeles, como siempre hace cuando trabaja en espacios ajenos. El lunes, cuando llegué, los recogí para apilarlos en un lado y debajo estaba el sobre abierto, con las 2 hojas asomando. No tuve que hurgar. Bastó con ver los números en la parte superior de cada hoja para entender de qué se trataba. Lo leí una vez. Luego lo volví a dejar exactamente donde estaba. Me senté, encendí el ordenador, abrí el modelo de cálculo del viaducto que tenía a medias, y durante los 20 minutos siguientes intenté, con una concentración que no llegó, trabajar como si no hubiera visto nada. No funcionó, no porque me hubiera desestabilizado emocionalmente, que no es mi estilo, sino porque los números no me dejaban. No la diferencia salarial en abstracto, sino la diferencia salarial en concreto, con 11 años de historial técnico delante, con el acta de adjudicación del viaducto en el mismo cajón donde Gonzalo había olvidado aquel sobre, con 17 proyectos cerrados sin incidente, y la rodilla que cruje cuando baja el frío como testigo mudo de cuántas horas de obra van detrás de esa cifra que alguien había decidido que valía menos que la de un chico de 23 años que llevaba 3 meses en la empresa. Me levanté, fui a la máquina del café, volví, me senté otra vez y empecé a construir algo, no con hormigón esta vez. Tengo una carpeta en el servidor que se llama Historial SP y que llevo actualizando desde mi primer año en Aldavera. No es un archivo de quejas ni un diario profesional. Es documentación técnica, memorias de cálculo, informes de supervisión de obra, actas de reunión con clientes, registros de modificaciones de proyecto con sus justificaciones técnicas y sus impactos económicos. Lo empecé porque en la constructora anterior me había pasado una vez que el trabajo que yo había hecho apareció firmado por otra persona, y decidí que no volvería a dejar que eso ocurriera sin rastro. No fue un gesto dramático. Fue simplemente la decisión de un ingeniero que había aprendido que la evidencia no se defiende sola. Alguien tiene que construirla. Durante 11 años, esa carpeta había crecido hasta ocupar 4 gigabytes de documentación estructurada por proyecto, fecha y tipo de intervención. 4 gigabytes puede sonar a poco en la era del almacenamiento en la nube, pero en términos de trabajo técnico documentado con precisión de ingeniero, es una cantidad considerable. Es específicamente 11 años de evidencia de lo que yo hacía y de cuánto valía hacerlo. Pasé el fin de semana construyendo un resumen, no un currículum, que es un documento pensado para impresionar a alguien que no te conoce. No una carta de reclamación, que lleva implícita una emoción que no quería meter en esto. Un informe técnico-económico de 4 secciones. Contribución directa a proyectos adjudicados, con valor económico documentado, incidencias resueltas con su impacto en plazo y presupuesto, formación interna impartida con número de horas y perfiles formados, y una sección final que llamé con la misma frialdad con que le pondría nombre a un capítulo de memoria de cálculo, referencias de mercado para perfiles equivalentes. Las referencias de mercado las saqué de 3 fuentes: el informe anual del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre retribuciones del sector, 2 ofertas de empleo activas para perfiles equivalentes al mío en empresas constructoras de tamaño similar, y una conversación que había tenido en marzo con un headhunter que me había contactado por LinkedIn y a quien había respondido con educación, pero sin interés real. Esa conversación que yo había archivado sin darle mayor importancia, porque en ese momento no la tenía, contenía una cifra concreta que ahora resultaba considerablemente relevante. El domingo por la noche,
El informe tenía 16 páginas y una claridad que me sorprendió incluso a mí, no porque fuera bueno escribiéndolos, sino porque los datos eran tan limpios que no necesitaban adorno. 11 años de proyectos documentados tienen esa propiedad. Se defienden solos si alguien se molesta en organizarlos. Era un número incómodo, ese porcentaje final. Lo dejé en el informe sin suavizarlo. El lunes esperé a que Gonzalo llegara y se instalara. Tenía la costumbre de pasar los primeros 20 minutos revisando el correo con el café en la mano. Un ritual que yo había aprendido a respetar porque intentar hablar con él antes de ese momento producía respuestas a medias y compromisos que luego no recordaba haber hecho. Gonzalo era el tipo de persona que necesitaba entrar despacio al día para funcionar bien en él. No es un defecto, es simplemente cómo funciona. A las 9:15 llamé a su puerta. «Gonzalo, ¿tienes un momento esta semana para hablar de mi situación contractual?», dije yo desde el marco, sin entrar del todo. Levantó los ojos del ordenador con esa mirada que evalúa en medio segundo si algo va a ser un problema gestionable o uno de los otros. «Claro, ¿qué pasa?», dijo él. «Nada urgente. Quiero poner sobre la mesa algunos datos sobre mi retribución actual en relación al contexto de mercado. Tengo un informe preparado que creo que facilita la conversación», dije yo. Una pausa. Breve pero visible, del tipo que se produce cuando alguien recibe información que no esperaba en el formato en que llega. «¿Un informe?», dijo él. «Documentación técnica, como cualquier otra que te llevo, solo que esta vez sobre mi propio valor en el mercado», dije yo. Asintió de esa manera que tienen algunos jefes de asentir cuando no saben muy bien qué están aprobando, pero tampoco quieren parecer que no saben. «El jueves tengo hueco por la mañana», dijo él. «Perfecto», dije yo. Y volví a mi mesa. Esa semana, por primera vez en mucho tiempo, salí del trabajo a mi hora exacta los 3 días que quedaban. No porque tuviera prisa en ninguno de ellos, sino porque había decidido, con la misma precisión con que decido los coeficientes de seguridad en una cimentación, que el trabajo extraordinario no reconocido era, a partir de ese momento, un recurso que administraría con criterio. Los recursos con coste real no se regalan, se gestionan. El martes, Renato me preguntó si podía revisarle unos cálculos de armado para un muro de contención que le habían encargado como primer trabajo autónomo. Era un muro sencillo, de contención de tierras, nada que requiriera más de 1 hora de revisión. Lo miré. Encontré 2 errores, uno en la hipótesis de empuje del terreno, que había calculado sin considerar la sobrecarga de uso de la plataforma superior, y otro en la separación de armadura que no cumplía con la EX08 en la zona de cimentación. Se los señalé, los anotó. Me preguntó por qué la normativa establecía ese criterio en esa zona específica y le expliqué la lógica estructural detrás. La zona de empotramiento concentra los momentos más altos y la separación mínima de barras garantiza la transferencia correcta de esfuerzos al hormigón. Tardé 12 minutos. Renato salió con los errores corregidos y con algo que los manuales no pueden dar: el porqué detrás de la norma. Mientras cerraba su carpeta, pensé, sin drama, que esa conversación de 12 minutos era exactamente el tipo de trabajo invisible que no aparecía en ninguna nómina de nadie, y que yo llevaba 11 años entregando de forma gratuita a cada nuevo técnico que pasaba por la división. El miércoles, el cliente del viaducto llamó con una consulta técnica urgente sobre la solución de drenaje en uno de los estribos. Gonzalo estaba en una reunión externa. Me pasaron la llamada. Resolví la consulta en 25 minutos. Documenté la solución en un correo al cliente con copia a Gonzalo y archivé el intercambio en la carpeta del proyecto. Como siempre, exactamente como siempre. Solo que esta vez era consciente, con una claridad nueva y algo incómoda, de lo que valía ese como siempre. Gonzalo cerró la puerta de su despacho, lo que en nuestra dinámica habitual era señal de que consideraba la conversación seria. Me senté. Puse el informe encima de la mesa impreso, con una copia para él y otra para mí. Lo miró con la expresión de quien no esperaba papel en una conversación que había imaginado más informal.
En 11 años de trabajo conjunto, mis informes siempre habían ido hacia afuera, al cliente, al ayuntamiento, a la dirección facultativa. Nunca hacia adentro, hacia él. 16 páginas, dijo él. Es un proyecto de 11 años. 16 páginas es lo mínimo, dije yo. Eso arrancó algo parecido a una sonrisa. Lo abrió por la primera página, leyó el resumen ejecutivo en silencio, pasó a la segunda, a la tercera. Yo no dije nada. Hay momentos en que el documento habla mejor que la persona, y ese era uno de ellos. Interrumpir habría sido como añadir anotaciones redundantes a un plano que ya contiene toda la información necesaria. Al llegar a la sección de referencias de mercado, se detuvo. Cerró el informe. Me miró. «¿Cómo obtuviste estas cifras?», dijo él, con un tono que intentaba ser neutro y no lo conseguía del todo. Informe de retribuciones del Colegio de Ingenieros, 2 ofertas activas en el mercado para perfiles equivalentes y una conversación con un headhunter de marzo que tenía archivada, dije yo. Todo documentado en el anexo 3. Asintió despacio. El tipo de asentimiento que significa que alguien está procesando algo que no esperaba tener que procesar. «Sergio, la política salarial la decide dirección, no yo», dijo él. «Lo sé, por eso te pido que lo lleves a dirección. No te estoy pidiendo que tomes una decisión. Te estoy pidiendo que pongas la información encima de la mesa correcta», dije yo. «¿Y si dirección considera que la retribución actual es adecuada?», preguntó él. «Entonces tendré información suficiente para tomar mis propias decisiones», dije yo, sin elevar la voz, sin énfasis adicional. Era la descripción de lo que ocurriría si esa era la respuesta. No era una amenaza, era una variable dentro del sistema, y los sistemas tienen consecuencias lógicas con independencia de que a alguien le resulten cómodas. Gonzalo me miró durante un momento. En sus ojos había algo que no era exactamente incomodidad, sino reconocimiento. El tipo de reconocimiento que se produce cuando alguien que lleva años asumiendo que una situación seguirá igual de forma indefinida, se da cuenta de que esa asunción nunca fue un acuerdo real, solo una costumbre que ninguna de las dos partes había cuestionado en voz alta hasta ese momento. «Te doy una semana», dijo él. «Gracias», dije yo, y recogí mi copia del informe. Esa semana fue rara, no por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Seguí trabajando en el viaducto con la misma disciplina de siempre, que en mi caso significa llegar antes de que el piso se llene y salir cuando el trabajo del día está cerrado, no cuando el reloj marca una hora determinada. Resolví un problema de interferencia entre la línea de alta tensión y la geometría del tablero que llevaba 2 semanas sin solución limpia. Al final, la clave estaba en ajustar la rasante en 200 metros del trazado, algo que requería renegociar con el ayuntamiento, una condición del proyecto básico, pero que era técnicamente mucho más sólido que cualquier alternativa de apantallamiento eléctrico. Lo documenté. Lo mandé a Gonzalo con un resumen de 2 párrafos. Me respondió en 20 minutos diciéndome que lo planteara en la próxima reunión con el cliente. El trabajo seguía siendo el mismo. Yo seguía siendo el mismo. Pero algo había cambiado en la forma en que me relacionaba con ese trabajo. No sé describirlo con precisión técnica, y soy una persona que prefiere las descripciones precisas. Tenía que ver con la diferencia entre construir porque no concibo otra forma de estar en un proyecto y construir para alguien que ha decidido, en silencio y sin consultarme, cuánto vale ese construir. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. El martes, el cliente del viaducto llamó con una duda sobre el sistema de impermeabilización del tablero. Gonzalo estaba en visita de obra en otro proyecto. Me pasaron la llamada. Resolví la consulta, documenté la solución y archivé el intercambio. Como siempre, solo que esta vez fui consciente, con una claridad nueva, de que ese como siempre tenía un coste que llevaba 11 años pagando, sin que nadie lo contabilizara excepto yo. El viernes por la tarde, cuando el piso estaba casi vacío, Renato se acercó a mi mesa. Llevaba el casco en la mano, señal de que había estado en la visita de seguimiento de la tarde. Tenía esa expresión de quien ha visto algo que no entendía y ha decidido preguntarlo en lugar de fingir que sí.
Sergio, en la visita de hoy el jefe de obra me dijo que el encofrado del estribo norte tiene una desviación de 4 centímetros respecto al plano. ¿Eso es un problema?, dijo él. Lo pensé 2 segundos. 4 centímetros en un estribo de esas dimensiones. Depende de en qué dirección, dije yo. Si es en planta, puede afectar al gálibo. Si es en alzado, depende de si estás en la zona de apoyo del tablero o en el fuste. ¿Tienes la foto?, dije yo. Me la mostró en el teléfono. Era en planta, cara exterior, zona que no afectaba ni al gálibo ni a la junta de dilatación. No es problema, dentro de tolerancias de la EGE para estructuras de este tipo. Documéntalo igualmente en el informe de visita y pide al jefe de obra que lo registre en el parte, dije yo. Gracias, dijo Renato, y se fue. Me quedé mirando la pantalla un momento después de que saliera. Esa conversación de 4 minutos era exactamente el tipo de trabajo invisible que no aparece en ninguna nómina y que yo llevaba 11 años entregando de forma gratuita a cada técnico nuevo que pasaba por la división. No es que me pesara darlo, es que ya sabía lo que pesaba. La respuesta llegó el martes de la semana siguiente, no por correo. Gonzalo me llamó a su despacho a las 11 de la mañana con ese aire de quien ha tenido una conversación difícil y está a punto de tener otra. Había 2 personas en el despacho, Gonzalo y Carmen Aldavera, directora general y segunda generación de la familia fundadora de la empresa, 45 años. El tipo de directiva que en las empresas familiares ocupa el espacio entre la herencia y la profesionalización, siempre navegando entre lo que la empresa fue y lo que necesita ser. Sergio, hemos revisado tu informe, dijo Carmen sin preámbulo. Es un documento muy completo. Gracias. Fue fácil de construir porque la documentación existía, dije yo. Una pausa breve. Carmen entrelazó los dedos sobre la mesa. Queremos hacerte una propuesta, un ajuste salarial del 22% con efecto desde el primer día del mes que viene, más la formalización de tu rol como director técnico de infraestructura con las responsabilidades que ya estás ejerciendo, dijo ella. Lo calculé mentalmente. El 22% cerraba una parte de la brecha, pero no toda. Quedaba todavía una diferencia respecto a las referencias de mercado del informe. No era el número que yo habría propuesto, pero era un número real, formalizado, con título asociado. ¿La diferencia respecto a las referencias de mercado?, pregunté. Es lo que podemos hacer ahora mismo sin comprometer la estructura de costes del viaducto, dijo Carmen directa. En 12 meses, si el proyecto cierra en los términos previstos, hay una revisión adicional comprometida por escrito. ¿Por escrito desde hoy?, dije yo. Desde hoy, dijo ella. Gonzalo no había dicho nada en toda la conversación. Me miró cuando Carmen terminó de hablar, con esa expresión específica de quien ha visto algo que no esperaba ver y todavía está procesando qué significa para el equilibrio de las cosas. Necesito leer el documento antes de firmarlo, dije yo. Por supuesto, dijo Carmen. Lo tienes esta tarde. Me levanté. Gracias por recibirme, dije yo, y salí. Esa tarde leí el documento 3 veces. Tenía 4 páginas, redacción clara, sin ambigüedades relevantes. La revisión adicional a 12 meses estaba condicionada al cierre del viaducto dentro de los parámetros de plazo y presupuesto establecidos en el contrato de obra. Era una condición razonable, porque ese cierre dependía en una parte significativa de mi trabajo. En ingeniería lo llamaríamos una carga de servicio, una condición de uso normal, no una sobrecarga excepcional. Me gusta cuando los contratos tienen la misma lógica que las estructuras. Firmé al día siguiente por la mañana, sin ceremonia, sin correo de celebración a toda la empresa. Solo una firma en la última página y una copia para cada parte en un sobre manila, que en esta ocasión no estaba en ningún cajón sino encima de la mesa, a la vista, exactamente donde deben estar las cosas que importan. Lo que cambió después no fue el trabajo en sí. El viaducto de la Ronda Norte seguía siendo el mismo proyecto, con los mismos plazos, los mismos viernes de visita de obra con el casco y las botas, y la rodilla izquierda que protesta cuando el terreno está húmedo. Seguí resolviendo consultas técnicas.
Seguí formando a Renato y a los otros graduados. Seguí siendo la persona que llega cuando algo no cuadra y se queda hasta que cuadra. Pero la estructura había cambiado. El nombre en el organigrama era diferente. Las decisiones técnicas que yo tomaba ya no pasaban por la firma de Gonzalo, sino directamente a dirección. Y la certeza, que antes era solo una suposición incómoda, de que el trabajo que yo hacía tenía un valor que la empresa había reconocido de forma suficientemente explícita como para no poder ignorarlo de nuevo. Gonzalo y yo nunca hablamos del sobre. En 11 años de trabajo conjunto, hay cosas que se resuelven en silencio, con el mismo pragmatismo con que se resuelve una interferencia de servicios en obra. Identifica el conflicto, define la solución, documenta el cambio, sigue adelante. No todo necesita conversación. Algunas cosas solo necesitan que el plano actualizado llegue a quien tiene que llegar. Renato me preguntó una tarde, mientras revisábamos juntos el replanteo topográfico del tablero, si era verdad que había pedido un aumento. Los rumores en las constructoras viajan con la misma rapidez que los cambios de proyecto y con menos documentación. Pedí que mi contrato reflejara lo que yo hacía, dije yo, que es diferente a pedir un aumento. Me miró. Tenía esa expresión de quien anota algo mentalmente para más adelante, la misma con que tomaba notas durante las explicaciones técnicas. ¿Y funciona?, dijo Renato. Funciona si tienes algo concreto que demostrar. Si no tienes nada concreto, es solo una queja. Así que empieza a documentar desde hoy, dije yo. Asintió. Volvió al replanteo. Yo volví a los planos. Meses después, en la visita de control de calidad del hormigonado del primer vano del tablero, me quedé unos minutos después de que el resto del equipo subiera a los coches. El sol de tarde cruzaba la estructura en ángulo bajo y proyectaba la sombra de las vigas sobre el terreno con esa geometría limpia que solo tienen las cosas bien calculadas. Hay un momento en cada obra en que dejas de ver los planos y empiezas a ver el edificio, o el puente, o el viaducto, y en ese momento el trabajo deja de ser abstracto y se vuelve real de una forma que ningún informe puede capturar. Pensé en el sobre Manila, en los 2 números en la parte superior de cada hoja, en el fin de semana que pasé construyendo 16 páginas de evidencia con la misma concentración con que habría calculado una cimentación por pilotes. No me arrepiento de haber abierto aquel sobre. Tampoco me enorgullezco de ello de una forma especial. Simplemente fue información. Y la información, en ingeniería y en la vida, no tiene ningún valor si decides ignorarla. Lo que sí me quedo es esto. Durante 11 años construí cosas que duran. Puentes que cruzan ríos, viaductos que sostienen tráfico, muros que contienen terrenos que de otra forma se moverían. Ese trabajo tiene una lógica interna que no depende de lo que nadie decida pagarme por él. Pero lo que alguien decide pagarte sí dice algo sobre cómo valoran lo que construyes, y esa información, cuando aparece en un sobre Manila en el segundo cajón de tu mesa un lunes de noviembre, merece exactamente la misma atención que cualquier otro dato crítico del proyecto. No más, no menos. Exactamente como cualquier otro dato crítico del proyecto, ni ignorado ni exagerado, solo incorporado al cálculo. No pedí reconocimiento, pedí que los números dijeran la verdad.